Bueno, bienvenidos a todos. Espero que la paz del Señor esté sobre sus vidas. En esta mañana vamos a continuar con la serie que venimos viendo domingo tras domingo sobre el Sermón del Monte. Este es un discurso, es el discurso más largo de Jesús registrado en los Evangelios y es tremendamente profundo. Es un mensaje que aborda temas tan controversiales y tan profundos de la sociedad como, por ejemplo, la moralidad, la justicia, el dar a los necesitados, la oración, el ayuno. Toca temas como no juzgar a los demás. Ha sido a lo largo de la historia como un compendio de la ley de Dios para la vida de la iglesia. Y ha sido un instrumento de guía para todos aquellos que quieren entrar en la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, yo les invito a que podamos abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer el verso 13 al 20, que es el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Mateo 7:13. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene otra traducción y le confunde leer varias traducciones, yo lo proyecto aquí en la pantalla para que puedan seguir la lectura y estar atentos a la palabra del Señor. Dice así Jesús en el Sermón de la Montaña: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez le encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Oramos. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra que es abierta, Señor, en esta mañana y leída, pueda ser explicada de manera clara. Yo te pido que me ayudes, Señor, a entregar el mensaje tal cual tú quisiste que sean recibidos, Señor, a fin de edificar a tu iglesia. Te pido, Señor, en esta mañana por todos aquellos que han venido a escuchar tu palabra, Señor, que se pueda dar con claridad y con fidelidad. Amén, Señor. Amén. En el versículo 13 y 14, Jesús hace una aclaración muy interesante y utiliza este ejemplo de dos puertas o dos caminos. Una puerta angosta, estrecha, que lleva a la vida, y una carretera, dándole la idea de algo ancho y espacioso, que lleva al infierno. Sin embargo, es interesante ver que el Sermón de la Montaña está dirigido a sus discípulos. Muchos piensan que en el camino ancho y espacioso se encuentran aquellos que no quieren saber nada con Dios, que quieren tener una vida libertina, entregada al pecado, lejos de los principios de Dios. Pero venimos viendo desde el capítulo 6 la hipocresía del cristiano y la sinceridad del cristiano. En este contexto está dicho esto. Esto está dicho a sus discípulos, quienes quieren seguir a Jesús, quienes quieren estar cerca y alcanzar la vida eterna. Y Jesús les está advirtiendo, recordando que hay dos caminos, hay dos formas de querer entrar a la vida del cristianismo, de seguirlo a Él. Una es un camino ancho, espacioso, donde están los muchos, y otro es un camino angosto, donde son muy pocos los que lo encuentran.
Lamentablemente, la Biblia es muy clara en esto. De todos los que dicen ser cristianos, una inmensa mayoría se encuentra en el camino que va al infierno. Y esto es un tema serio. Esto es un tema que produce reflexión en sus discípulos que lo están escuchando a Jesús y le está diciendo, cuidado. Ahora, este tema nosotros ya lo hemos visto en el capítulo 6 cuando vimos al cristiano hipócrita y al cristiano sincero, y hemos visto cómo Jesús está esperando que seguirlo a él sea un cambio interno, no algo externo. Pero ahora Jesús, en el versículo 15, nos va a agregar un desafío mayor. O sea, no solamente podemos ser engañados por nosotros mismos creyendo que estamos en el camino que va a la vida, sino que ahora tenemos una dificultad más. En el versículo 15 dice, ten cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. O sea que ahora la cosa está más complicada. No solo que yo puedo estar autoengañado creyendo que estoy en el camino que va a la vida y estoy en un camino que va a la muerte, sino que hay falsos profetas que están disfrazados de oveja. De nuevo, fíjense en la metáfora que usa acá, oveja y lobo. El lobo es el enemigo natural de la oveja. Y el enemigo natural de la oveja se viste de oveja para poder infiltrarse y destruir. Esto es muy interesante. Con el favor del Señor en esta mañana yo voy a tratar de aclarar 3 puntos, 3 preguntas que se nos pueden venir. Vamos con la Biblia en la mano a tratar de ver el primer punto, ¿qué es un profeta y cuál es su continuidad hasta nuestros días? ¿Qué es un profeta? Antes de hablar de falsa profecía, tenemos que saber qué es un profeta y si llega hasta nuestros días la continuidad de la profecía. El punto 2 que vamos a ver es ¿qué es un falso profeta y cómo podemos identificarlo? Y el tercer punto es cómo podemos evitar ser engañados, ya que Mateo 24 dice que en los tiempos finales se levantarán falsos profetas y de ser posible engañarán aún a los escogidos. Así que hermanos, hasta el verdadero cristiano está en riesgo. ¿Qué es un profeta? Esta es la primera pregunta. Este es el título de esta mañana, es Falsos Profetas. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y el primer punto que vamos a desarrollar es, ¿qué es un profeta? Tenemos que hacernos esta pregunta. Muchos saben y otros no saben qué es un profeta. Un profeta es una persona encargada de comunicar la palabra de Dios al pueblo. Recibe la palabra de Dios por revelación divina, por comunicación divina y la entrega al pueblo. Para que esto ocurra, lógicamente tiene que haber pueblo. Por lo tanto, tenemos que remontarnos en la historia bíblica hasta los tiempos en el que fue formado el pueblo de Dios. Brevemente les cuento que Dios se le revela a Abraham. Le dice que lo va a bendecir, que le va a dar una tierra prometida, donde toda su descendencia iba a disfrutar de la abundancia de la miel, donde ahí va a ser establecido el reino de Dios, una vuelta al paraíso perdido. Esa promesa la mantiene y trata con su hijo Isaac, luego trata con su hijo Jacob. Jacob tiene 12 hijos, cada hijo se casa, tiene su esposa, tiene sus hijos, y esos forman los 12 clanes de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Esas son las 12 clanes de Israel o las 12 tribus de Israel. La historia bíblica nos cuenta que el hijo menor fue vendido por los hermanos, llega a Egipto y luego por una gran hambruna termina todos los hermanos de este que fue vendido en Egipto pidiendo alimento por una gran hambruna que se había producido. José, que es el menor, esta historia es hermosa. José, que es el menor de los hermanos, termina perdonando a sus hermanos y hace venir a su padre Jacob o Israel y se vuelven a encontrar y ahora José le da provisiones, le da un nuevo lugar donde puedan vivir y cuida de las 12 tribus de Israel. Pasan los siglos y estos 12 clanes se multiplican en Egipto.
llegando a ser esclavos de los egipcios, cocinándoles ladrillos. Se calcula que pueden haber sido cerca de 2 millones. Muchísimos. Llega un tiempo en el que Dios decide sacar a su pueblo, a las 12 tribus de Israel que se han multiplicado de Egipto, y producir el éxodo más grande de la historia de la humanidad. Es el acto de liberación más grande que hay en el Antiguo Testamento, que apunta a Cristo. Esto ya también lo vimos. Pero ahora, para comunicarse, Dios ya no se comunica más con los padres de familia, sino ahora que se va a comunicar por medio de un profeta, alguien que pueda comunicarle a todo el pueblo su palabra. Y ahí es donde entra en escena Moisés, el primer profeta, uno de los más grandes profetas. No solamente es profeta Moisés, sino que él es un libertador. Moisés, en Éxodo capítulo 3 podemos ver allí cómo él es llamado y cómo Dios le dice que él va a tener que ir a decir lo que Dios le diga. No podía haber lugar para interpretaciones, porque era muy claro lo que le estaba diciendo Dios que dijera. Primero tenía que ir a los ancianos del pueblo. Moisés le dice, pero no me van a creer, te van a creer. Andá y decile a los ancianos, ellos te van a creer y después vas a ir juntos y le van a decir a Faraón. Bien, quiero ver un texto porque podríamos pasar por todo el Antiguo Testamento viendo todos los profetas y se repite la misma idea. Cómo Dios le habla a su profeta y cómo le dice lo que tiene que decir. Presten atención, Jeremías 1, este es el llamado de Jeremías. El Señor me dio el siguiente mensaje, escribe Jeremías. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor, respondí, dijo Jeremías, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Esto es algo serio, muy serio. Las palabras de Dios están siendo comunicadas por un hombre. Es la función más alta que encontramos en el Antiguo Testamento, junto con la función del sacerdote que vendrá luego y la del rey. Pero el profeta comunica la palabra de Dios, dice exactamente todo lo que Dios dice que diga. Es un portavoz del reino de Dios. Entonces nos preguntamos cuál es la continuidad de todos los profetas del Antiguo Testamento hasta nuestros días. En Lucas capítulo 16, versículo 16, no hace falta que lo busquen, es muy claro que la ley de Moisés y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías, al establecerse su reino. Allí dice muy claramente de que Juan y la ley de Moisés fueron hasta la llegada del Mesías. A partir de ahí comenzó a predicarse el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas en la antigüedad por medio de sus santos profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la máxima revelación de Dios. Jesús es mayor que todos los profetas, porque es Dios hablando directamente a su pueblo. Él es la máxima revelación, es el máximo resplandor de la gloria de Dios. Con Él tenemos toda la revelación. Claro, uno se pregunta, muy bien Eduardo, pero si todos los profetas del Antiguo Testamento terminaron en Juan el Bautista, quien fue el más grande de todos los profetas, dice Jesús, porque Juan el Bautista vio todo lo que anunciaron los anteriores profetas, vio al Mesías. Y uno se preguntaría, sí, está bien, pero ¿qué hacemos
con Efesios capítulo 11. ¿Cuál es la continuidad? Uno se pregunta, ¿cuál es la continuidad de la profecía? Y acá tenemos el primer desafío en esta mañana, y yo los invito, hermanos, a que puedan prestar atención y que podamos entender qué va a pasar acá. Porque si los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hasta Juan, y Pablo, que es posterior a Juan, posterior a Jesús, está escribiéndole a los Efesios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Acá tenemos o una contradicción, o estos profetas tienen otra función distinta a la del Antiguo Testamento. Y necesitamos poder responder esto. En Efesios capítulo 3, versículo 3, en el mismo libro, fíjense en lo que dice Pablo. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, le dice a los Efesios, ¿no? El libro de Efesios, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo, algo secreto que está escondido en Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas asociados tienen una revelación para comunicar al pueblo de Dios de un mensaje que no fue revelado a los apóstoles y profetas. Por lo tanto, ellos no anunciaban la venida del reino de Dios ni la del Mesías, porque esa era la función de los profetas del Antiguo Testamento. Claro, la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese misterio que ellos están anunciando ahora, que estos apóstoles y profetas anuncian? Versículo siguiente. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Escuchen el secreto, ¿cuál es? Que fue guardado toda la antigüedad. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Esto fue lo que estuvo oculto y se dio a conocer luego de la resurrección de Jesucristo, cuando se encomendó que sea predicado el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahora el reino de Dios está abierto. Pablo es un judío, pero los que les escribe a los Efesios son gentiles, son griegos. Por ahí a nosotros nos puede llegar a costar entender, pero este pasaje leído por un judío no le causaría ninguna gracia. Que los gentiles que no son judíos sean incluidos dentro del santo pueblo de Dios. Esto no puede ser así para ellos. Por eso, en cierta medida, también rechazaron el mensaje del cristianismo. Y nosotros podemos ver vez tras vez en la carta del Nuevo Testamento cómo los judaizantes se movilizaban de ciudad en ciudad persiguiendo la predicación de Pablo y de estos profetas. Así que ahora podemos entender que hay una función diferente de los profetas del Nuevo Testamento. Ellos están anunciando algo que estuvo oculto durante todo el Antiguo Testamento y que ahora es revelado por medio de sus santos apóstoles y profetas. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, sobre todo el versículo 20. Vamos desde el 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, quiero comentarles que nosotros también somos gentiles, así que esto está escrito para nosotros también, tomémoslo así. Pablo nos dice, así que nosotros, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. De los dos pueblos, Dios decidió hacer uno solo. Versículo 20. Juntos constituimos su casa. Pablo es un judío y le habla a gentiles. Juntos, yo judío, ustedes gentiles, constituimos su casa. Acá viene una metáfora de la construcción y esto lo usa mucho Pablo, ¿no? El construir, la edificación, y prestemos atención a cómo usa el lenguaje metafórico. A partir de ahora, juntos construimos su casa. O sea, que la casa es el pueblo de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal de ese fundamento es Cristo.
¿Cuál es el fundamento que ponen los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento? Que Dios ha decidido salvar e incluir a los gentiles junto con los judíos y hacer de los dos un solo pueblo. Ese fundamento ya fue puesto. Seba, te hago una pregunta a vos que trabajás en la construcción. Los cimientos, cuando vas a construir una casa, ¿cuándo se ponen los cimientos? ¿Al principio? Es lo primero que se hace, poner el fundamento. Luego se edifica sobre el fundamento. Una vez que edifico, ¿vuelvo a poner fundamento en el techo? El fundamento se pone una sola vez y al principio. Esta es la idea de la metáfora de la construcción que está usando Pablo acá. Los apóstoles y los profetas ponen el fundamento y luego se edifica sobre esto. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿cómo funciona este versículo entonces para nuestros tiempos? Bien, pudiéramos decir que los apóstoles y profetas, que son las primeras dos posiciones, es su enseñanza, la enseñanza apostólica y profética del primer siglo que fue puesta por escrito, el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento donde se edifica. ¿Y quiénes edifican? ¿Quiénes son los constructores? Los evangelistas y los pastores maestros. Los evangelistas tenemos que entenderlo como los misioneros. Hoy les llamamos misioneros. Aquellos que llevan el mensaje del evangelio a lugares donde nunca antes se ha predicado o donde no es conocido. En Argentina hay lugares muy adentro, en el interior también, donde no es conocido. Quizás podemos llevarlo a otros lugares dentro de la ciudad donde tampoco es conocido el evangelio. Me pasó esta semana con el kinesiólogo. No sabe nada de Dios. Teoloqué, me decía, sabe algo de Jesús, nada más, pero no tiene idea. Yo le tengo que decir que él, que es un gentil, ahora Dios lo ha incluido si él entra por la puerta angosta, como ya vamos a ver. Hay una sola entrada, una sola forma de entrar. Pero el punto aquí es que los pastores maestros, luego que es abierta una obra, enseñan sobre la palabra de Dios. Un pastor maestro tiene autoridad por la palabra de Dios, porque construye sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando enseña algo fuera de la Biblia, ese hombre ha perdido toda autoridad. Ustedes no se deben sujetar a él. Nos sujetamos a los pastores porque los pastores se sujetan a la palabra. Así es como funcionan estos ministerios en Efesios 4:11. Por lo tanto, hoy no hay apóstoles y profetas. Voy a repetir esto. Hoy no hay apóstoles y profetas. La Escritura nos llama a defender la fe que fue una vez dada. A la muerte del último de los discípulos de Juan, para el año 95, 98 probablemente, cuando murió en Patmos, se cerró el Nuevo Testamento. Todos los padres de la iglesia, todos los obispos del primer siglo y segundo siglo entendieron que Dios ya no hablaba más, había dicho todo lo que quería decir. La revelación está cerrada. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, como dice Pedro, como una antorcha que alumbra entre tanta oscuridad. Esta es la profecía más segura que tenemos. La palabra de Dios es algo externo a nosotros. Es objetiva. Está en este libro. No es interna. La palabra de Dios no viene de adentro mío por revelación, porque si no estaríamos hablando de que sos un profeta. ¿Y qué te está diciendo Dios? ¿Dónde lo estás escribiendo? ¿Eso es normativo para toda la iglesia en todo tiempo? Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablarte, que el Espíritu Santo no te guíe. Estamos hablando de revelación de la palabra de Dios, de algo muy serio. Bien, ¿qué es un falso profeta? Ahora ya sabemos qué es un profeta y cuál es su continuidad. ¿Qué es un falso profeta? Esto es lo que nos queremos preguntar, ¿no? Yo puse ahí un lobo vestido de oveja. Me parece conocida esa cara. Me parece algo conocida esa cara. Bueno, ¿qué es un falso profeta? Vamos a tratar de entender esto en esta mañana.
Pero dejemos que Dios hable. Escuchemos a Dios decir que es un falso profeta. En Jeremías 14:14 dice así Dios acerca de los falsos profetas. Entonces el Señor dijo, estos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. ¿Qué es un falso profeta? Un mentiroso que habla necedades. Ahora, claro, no hay falsos profetas ya porque los profetas ya no está, el ministerio profético, ya no hay personas vivas al día de hoy. Hasta el primer siglo tuvimos apóstoles y profetas, por lo tanto se hace más fácil para nosotros. Cualquiera que diga que es un apóstol o un profeta es un mentiroso y habla necedades. No lo estoy diciendo yo, estoy tomando la palabra de Dios como autoritativa. Esta es la que rige todo lo que entiendo de Dios. Si se para alguien adelante mío y me dice, yo soy un profeta y un pastor, yo pienso, vos sos un mentiroso y hablas necedades. Pero esto, que es fácil, se pone más difícil cuando esto fue mutando, porque hoy ya hablamos de falsos maestros, falsos pastores, que dicen hablar de parte de Dios. Y como el ministerio pastoral está operativo en este momento, hay pastores, ya se hace más difícil descubrirlos, porque se mezclan. Ya no sé, ahora tengo que discernir cuál es un falso pastor de un verdadero pastor. ¿Cómo podemos identificarlos? Acá el lobo se puso traje y agarró la Biblia. Es simpático el lobo pero de apariencia. Es simpático de apariencia. ¿Cómo podemos identificar a los falsos pastores? ¿Cómo? Necesitamos poder saber esto. Mateo 16, que estábamos leyendo al principio, nuestro texto principal. Jesús mismo dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos y higos de los cardos? ¿No es cierto? Te puedes dar cuenta por su fruto, por su comportamiento. Ojo, no confundamos fruto por obras visuales. Comedores, ministerios muy grandes, multitudinarios, que hacen hasta estadios, tienen escuelas, tienen clubes, generan un beneficio a la sociedad. Uno puede decir, pero mira este ministerio, las cosas buenas que está haciendo. No está hablando de ese tipo de frutos, sino del carácter. Claro, para vos poder analizar el carácter del pastor, tiene que ser una persona accesible. Si mi pastor no es una persona accesible con la que yo me pueda acercar, charlar, compartir tiempo, yo ya no me puedo dar cuenta. Si mi pastor se maneja como una celebridad y se maneja en ambientes que yo no soy digno de entrar, yo ya le pierdo el rastro. Yo no puedo discernir sus frutos. No puedo ver cómo se comporta en lo privado. El pastor tiene que tener olor a oveja. Tiene que oler a oveja. Esto es muy importante porque hoy en día los pastores, muchos de ellos, y sobre todo los falsos pastores, se manejan de una forma que no puedan ser vistos. Jesús, ¿saben qué dijo de cómo tiene que ser un pastor a sus discípulos? Tienen que hacer lo que yo hago con ustedes, le lavo los pies. Un pastor tiene que ser un siervo al servicio de las ovejas, no una celebridad. Vamos a ver en 2 de Pedro algunas otras características que podamos ver que tienen estos falsos maestros o falsos pastores. Fíjense en cómo dice 2 de Pedro, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 3. En Israel también hubo falsos profetas, ya lo leímos en Jeremías 14:14, dicen visiones que no les di, son unos mentirosos y unos necios. Sí, ya sabemos, dice Pedro.
Pero ahora en la iglesia, ¿por qué no dice que hay falsos profetas? ¿Por qué dirá que hay falsos maestros? Quizás ya el ministerio se terminó profético y estamos hablando de uno de los últimos libros en ser escritos del Nuevo Testamento. Acá está cercana a la muerte. Murió en la época de Nerón. Probablemente este libro fue escrito en el 66, 65. Pablo comenzó a escribir en el 50, Tesalonicenses, Gálatas. Qué interesante, ¿no? Dice, como hubo falsos profetas, ahora habrá falsos maestros entre ustedes, le dice la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Muchos. ¿Les suena? Los muchos y los pocos. ¿No estaban los muchos en el camino ancho y espacioso que llevaba al infierno? Habrá, versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Ahí está el comportamiento en lo íntimo. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. El cristianismo al principio no se les llamaban cristianos, se les llamaban los del camino, porque andaban predicando un camino angosto, estrecho. Ellos decían que ese camino iba a la vida y empezaron a llamarle los del camino. Entonces, por culpa de los falsos maestros, de los falsos pastores, el cristianismo es blasfemado. Llevados por avaricia. ¿Qué es la avaricia? Hay un versículo que leí en 1 Timoteo 6:10. Describe tan bien lo que es la avaricia, el amor por el dinero. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo lo que es la avaricia. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Querés ser rico? Conformate con lo que tenés. Eso no quiere decir que no puedes aspirar a más, pero sé agradecido con lo que tenés. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en una rutina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Volvemos al texto de 2 de Pedro 2, estamos en el versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Mentiras ingeniosas. Pacte con el Señor. Siembre. El Señor no es deudor de nadie. Invierte en el reino de los cielos su dinero. Dios le va a devolver multiplicado. Astucia, mentira, por la ambición de hacerse ricos. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Esto es lo que habíamos visto recién, falsos profetas, falsos maestros. Marqué otra distinción, la falsa enseñanza que contradice las Escrituras. En este caso, en la época de Pedro, estaban negando al Señor, sus poderes salvíficos, su deidad. Pero el principio es negar la Escritura, enseñar cosas que van en contra de la Escritura. Esto es algo distintivo, enseñan con astucia herejías destructivas, son malas enseñanzas, inventan mentiras ingeniosas. ¿Cómo vamos a hacer para descubrirlos? Vamos a resumir 3 señales para identificar a estos falsos pastores. Por su comportamiento inmoral, por lo tanto necesitamos tener un acercamiento a ellos.
Si tu pastor es una celebridad a la cual vos no sos digno de acercarte, huí, salite de ahí. Por la falsa enseñanza, y aclaro, astuta. Acá necesitamos discernimiento de la palabra de Dios, porque tienen astucia, utilizan la palabra de Dios como argumento. Y codician el dinero de la oveja. Cuando el motivo para ofrendar no es devolverle a Dios de lo que ya te dio, como un acto de adoración, sino que el motivo es hacer un negocio con Dios, es porque te están a punto de sacar el dinero. Te están robando, te lo dice la palabra. Último punto. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Son muy astutos, es muy difícil descubrirlos. Probablemente yo podría ser uno y ustedes no se darían cuenta. O el Manu, o alguien puede decir, ¿cómo me doy cuenta de un falso profeta? De un falso pastor para nuestros tiempos. Tenemos que poder evitar ser engañados por estos lobos que se visten de oveja y utilizan la palabra de Dios para enseñar sus artimañas diabólicas. Segunda de Timoteo 4:3. Este es el diagnóstico claro del problema. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscará al maestro que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Necesitamos discernimiento. ¿Cómo nos vamos a...? Acá está claro que esta gente no tiene discernimiento. Probablemente el problema más grande que tenga la iglesia en nuestros días es la falta de discernimiento. Dios le entregó un libro a su pueblo para que basara su fe a través de la lectura de la palabra. Un cristiano que no lee, que no entiende, que no estudia la palabra de Dios, tiene un sistema de defensa deficiente. Es como tener sida espiritual. MacArthur dice sida espiritual. Podés morir de 1000 herejías. Cualquier herejía que te agarra te destroza. Necesitas discernimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo está siendo destruido, dice el Señor, porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. En este caso serían pastores que no conocen a Dios. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. El que se olvida de la palabra de Dios está entregado. Va a ser llevado por cualquier viento de doctrina de acá para allá. No tiene discernimiento. Esta es la forma de podernos proteger. Para ir concluyendo, quisiera leerles algunos pensamientos. Cuando Jesús dice que son muchos los que entran en el camino ancho y espacioso y son pocos los que entran en el camino angosto, no se refiere tanto a una cuestión de cantidad como a la facilidad o dificultad para entrar en el camino. Miren esa imagen que puse ahí, el camino ancho y espacioso. El camino ancho y espacioso que lleva al infierno está lleno de personas que dicen ser cristianos. Los falsos pastores levantados como celebridades enseñan herejías desde los grandes escenarios. Las multitudes están fascinadas, entran fácilmente y aplauden con euforia, contentos porque son incentivados a sus más profundos deseos naturales. Ellos no buscan ser confrontados con su pecado. Todos aquí son invitados a una fiesta de sanidad, milagro, liberación y prosperidad. Ellos pueden obtenerlo todo, solo deben codiciarlo y llegará. Esa
Esa es la idea de esto, ¿no? El camino que lleva a la vida es difícil. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino a la vida es difícil porque se entra de rodillas. Se entra arrepentido, se entra pidiendo perdón. No es fácil. Jesús no te ofrece prosperidad económica, salud, dinero y amor. Esas son otras fuentes las que te ofrece. Jesús lo que te ofrece es una cruz para que mueras cada día. Todos los días de tu vida cristiana vas a pedir perdón por tus pecados, de rodillas. Jesús es la máxima revelación de Dios. Nadie puede poner otro fundamento del que ya fue puesto. Jesús es la puerta. Si no entraste por la puerta, que es Jesús, estás en el camino ancho. Salite mientras estés a tiempo. Vamos a dejar unos minutos para que podamos orar. Te invito a que puedas agachar tu rostro y puedas orar en intimidad con Dios. Ponete a cuenta. Pedí perdón si consumís falsa enseñanza. Comprometete a no ver más esos videitos que solamente arruinan tu entendimiento de Dios. Lee la Escritura, estudiala. Desarrolla discernimiento, pedile perdón a Dios.